Roma, noche del 12 al 13 de octubre del año 54 de nuestra era. En la penumbra de los aposentos imperiales del Palatino, entre el aroma dulzón del vino falerno y el humo perfumado de las lámparas de aceite, yace en su lecho, retorciéndose de un dolor atroz, el hombre que rige los destinos del vasto imperio romano. Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, el cuarto emperador de la dinastía Julio-Claudia, el erudito tartamudo y cojo que nadie esperaba ver ceñir la púrpura imperial, se consume en una agonía que parece no tener fin. Su rostro, habitualmente pálido y bonachón, está ahora desencajado por el sufrimiento, sus ojos desorbitados por el terror, y de su garganta, que tantas veces había luchado por articular discursos ante el Senado, solo escapan ahora gemidos ahogados y estertores agónicos, la causa aparente de su tormento, un plato de setas, su manjar favorito, servido en la cena de la noche anterior. Unas setas que, según la versión que se difundiría con la rapidez del rayo por los mentideros de Roma, resultaron ser mortalmente venenosas. Pero fue realmente un trágico accidente culinario, una desafortunada indigestión provocada por un hongo silvestre mal identificado, ¿o fue, como sospecharon muchos desde el primer instante y como la historia ha tendido a confirmar, el resultado de un crimen fríamente calculado, de un veneno letal hábilmente administrado en aquel plato de setas por manos expertas y con una intencionalidad inequívoca? Y si fue así, ¿quién o quiénes estaban detrás de aquel regicidio encubierto? Las miradas, cargadas de temor y de recelo, se volvían inevitablemente hacia una figura femenina imponente, ambiciosa y sin escrúpulos. Su cuarta y última esposa, la emperatriz Agripina la Menor, hermana del infame Calígula, madre del joven Nerón, y una mujer dispuesta a todo, absolutamente a todo, por asegurar el ascenso al trono de su propio hijo, aun a costa de la vida de su imperial marido. La muerte de Claudio, el emperador que había conquistado Britania y que había gobernado con una mezcla de erudición, torpeza y una sorprendente eficacia administrativa, no solo abriría las puertas del poder al monstruo que sería Nerón, dejaría también tras de sí un reguero de dudas, de sospechas y de interrogantes que han fascinado y perturbado a los historiadores durante casi 2 milenios. Esta es la crónica de una cena fatal, la historia de los últimos y agónicos días de un emperador inesperado, y el misterio que aún hoy envuelve su muerte, una muerte que huele a veneno, a ambición desmedida y a la oscura y letal intriga palaciega que caracterizó a la Roma de los Césares. Acompáñenme a desentrañar los secretos de aquel plato de setas mortales, a explorar la compleja personalidad de Claudio y de su temible esposa Agripina, y a intentar discernir si la parca actuó sola aquella noche de octubre, o si tuvo una ayuda muy humana y muy interesada, accidente o asesinato. La pregunta, como una sombra persistente, sigue planeando sobre la tumba del emperador Claudio. Para comprender en toda su profundidad y complejidad las circunstancias que rodearon la sospechosa y trágica muerte del emperador Claudio, y para entender las motivaciones de los posibles implicados en su desaparición, es absolutamente imprescindible que nos sumerjamos primero en el convulso, fascinante y a menudo aterrador mundo de la Roma imperial del siglo I de nuestra era, y en la no menos compleja y contradictoria personalidad del propio Claudio. Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico nació en Lugdunum, la actual León, en la Galia, el 1 de agosto del año 10 a.C. Pertenecía por linaje directo a la más alta aristocracia romana y a la propia familia imperial Julio-Claudia. Era hijo de Druso el Mayor, uno de los generales más brillantes y populares de su tiempo, hermano del futuro emperador Tiberio e hijastro del propio Augusto. Su madre era Antonia la Menor, hija de Marco Antonio y de Octavia, la hermana de Augusto. A pesar de tan ilustre ascendencia, la infancia y la juventud de Claudio estuvieron marcadas por la desgracia, la enfermedad y el desprecio de su propia familia. Desde niño, padeció una serie de dolencias físicas: cojera, tartamudez, temblores, una cierta torpeza motriz, que lo convirtieron en objeto de burla y de vergüenza para su entorno. Su abuela Livia, la influyente esposa de Augusto, lo consideraba un deficiente mental. Su propia madre, Antonia, lo llamaba un monstruo a medio hacer por la naturaleza, y lo despreciaba abiertamente. Incluso el emperador Augusto,
Aunque a veces mostraba cierta compasión por él, lo consideraba incapacitado para cualquier tipo de carrera pública o militar, y lo mantuvo deliberadamente alejado de los honores y las responsabilidades que correspondían a su rango. Marginado y ridiculizado, Claudio encontró refugio en el estudio y en la erudición. Se convirtió en un consumado historiador, filólogo y anticuario, escribiendo numerosas obras, hoy lamentablemente perdidas en su mayoría, sobre la historia de Roma, de los etruscos y de Cartago, así como tratados sobre el alfabeto latino y el juego de dados. Su inteligencia y su cultura eran notables, pero sus contemporáneos, cegados por sus defectos físicos y por los prejuicios de la época, rara vez se las reconocieron. Durante los reinados de Augusto, Tiberio y, sobre todo, del sanguinario y demente Calígula, su propio sobrino, Claudio vivió una existencia oscura, precaria y a menudo peligrosa, siempre bajo la sombra de la sospecha y el capricho imperial. Sobrevivió a las purgas y a las conspiraciones gracias, precisamente, a esa imagen de tonto inofensivo y enfermizo que su familia y la corte se habían formado de él. Nadie lo consideraba una amenaza, nadie lo tomaba en serio, y eso, paradójicamente, le salvó la vida en más de una ocasión. La situación cambió de manera radical e inesperada en enero del año 41 de nuestra era. Tras el asesinato de Calígula a manos de un grupo de oficiales de la Guardia Pretoriana y de senadores conspiradores, se desató en Roma un breve pero intenso período de caos y de vacío de poder. El Senado, anhelando restaurar la República, o al menos elegir a un emperador de su agrado, deliberaba sin llegar a un acuerdo. Mientras tanto, los pretorianos, temiendo perder sus privilegios o ser castigados por el asesinato de Calígula, buscaban desesperadamente un candidato al trono que les fuera favorable y que garantizara su impunidad. Fue entonces cuando, según el relato casi tragicómico de los historiadores antiguos como Suetonio, unos soldados pretorianos encontraron a Claudio, que entonces contaba 50 años, escondido y temblando de miedo detrás de unas cortinas en el palacio imperial. En lugar de matarlo, como él seguramente temía, lo aclamaron sorprendentemente como el nuevo emperador, quizás por ser el único miembro varón adulto superviviente de la familia Julio Claudia, quizás por considerarlo un candidato manejable y agradecido, o quizás simplemente porque no había otra opción mejor en aquel momento de confusión. El Senado, enfrentado a la fuerza de las legiones pretorianas, no tuvo más remedio que ratificar a regañadientes la elección. Y así, de la manera más improbable y casi accidental, el erudito tartamudo y cojo, el hombre que había sido despreciado y marginado durante toda su vida, se convirtió en Tiberio Claudio César Augusto Germánico, emperador de Roma. Su ascenso al trono fue recibido con una mezcla de sorpresa, escepticismo y, en algunos círculos, con abierta hostilidad. Muchos senadores lo consideraban un títere de los pretorianos, un hombre débil e incapaz de gobernar el vasto y complejo imperio romano. Sin embargo, Claudio, a pesar de sus peculiaridades físicas y de su falta de experiencia política previa, demostró ser un emperador sorprendentemente capaz, trabajador y, en muchos aspectos, eficaz. Durante sus 13 años de reinado, del 41 al 54 de Cristo, llevó a cabo importantes reformas administrativas, judiciales y financieras. Fomentó las obras públicas, construyendo nuevos acueductos, carreteras y el puerto de Ostia. Expandió el imperio, anexionando nuevas provincias como Mauritania, Tracia y, sobre todo, Britania, una conquista que le otorgó un gran prestigio militar. Se preocupó por la justicia, presidiendo personalmente numerosos juicios y por el bienestar de las provincias. Intentó restaurar la autoridad del Senado, aunque a menudo chocó con la arrogancia y la corrupción de muchos de sus miembros. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por las intrigas palaciegas, por la influencia excesiva de sus libertos, esclavos liberados que ocuparon altos cargos en la administración imperial, como Narciso, Palas y Calisto, generando el resentimiento de la nobleza tradicional, y, muy especialmente, por sus desastrosas elecciones matrimoniales. Claudio se casó 4 veces, y sus 2 últimas esposas, Mesalina y Agripina la menor, pasarían a la historia como 2 de las mujeres más ambiciosas, depravadas y sanguinarias de la Roma imperial. Valeria Mesalina, su tercera esposa,
famosa por su insaciable apetito sexual y su crueldad, lo engañó repetidamente, conspiró contra él y finalmente fue ejecutada en el año 48 después de Cristo tras un escándalo de proporciones mayúsculas. Su caída dejó un vacío que pronto sería llenado por una figura aún más temible y calculadora, Agripina la menor. Agripina, sobrina carnal de Claudio, hija de su hermano Germánico y hermana del difunto Calígula, era una mujer de una belleza imponente, de una inteligencia aguda y de una ambición política sin límites. Viuda y con un hijo de un matrimonio anterior, el joven Lucio Domicio Enobarbo, el futuro Nerón, Agripina vio en el matrimonio con su tío Claudio, un hombre ya anciano y de salud precaria, la oportunidad perfecta para alcanzar el poder supremo y, sobre todo, para asegurar el ascenso al trono de su propio hijo, en detrimento de Británico, el hijo que Claudio había tenido con Mesalina y que era el heredero natural. Para lograr su objetivo, Agripina no dudó en utilizar todos los medios a su alcance: la seducción, la intriga, la manipulación y, si era necesario, el crimen. En el año 49 de Cristo, tras obtener una dispensa especial del Senado para casarse con su tío, un matrimonio considerado incestuoso por la ley romana, Agripina se convirtió en la nueva emperatriz. Desde el primer momento, ejerció una influencia enorme y creciente sobre Claudio, quien, según algunos historiadores, estaba profundamente enamorado de ella, o quizás más probablemente, la temía y se sentía dominado por su fuerte personalidad. Agripina se dedicó con ahínco a consolidar su propia posición y a allanar el camino para la sucesión de Nerón. Logró que Claudio adoptara formalmente a Nerón en el año 50 después de Cristo, anteponiéndolo en la práctica a su propio hijo británico. Consiguió que Nerón se casara con Octavia, la hija de Claudio, y Mesalina, reforzando así sus lazos con la familia imperial. Y se rodeó de un círculo de aliados leales, como el prefecto del pretorio Afranio Burro y el filósofo Séneca, a quien hizo llamar del exilio para que fuera el tutor de Nerón, mientras eliminaba sistemáticamente a todos aquellos que pudieran oponerse a sus planes, ya fuera mediante el exilio, la confiscación de bienes o, según los rumores, el veneno. Los primeros presagios de un final trágico para Claudio comenzaron a acumularse a medida que la salud del emperador, nunca robusta, comenzaba a declinar y que Nerón, ya un adolescente ambicioso e impaciente, se acercaba a la edad de asumir el poder. Agripina sabía que su posición y la de su hijo dependían enteramente de la vida de Claudio, pero también de que éste no cambiara de opinión en el último momento y decidiera favorecer a Británico. Se rumoreaba que Claudio, en sus últimos meses, comenzaba a arrepentirse de haber marginado a su hijo natural y que planeaba restaurarlo en sus derechos sucesorios. Si esto era cierto, la vida del emperador corría un peligro inminente. Un objeto simbólico, un testamento que Claudio podría haber redactado en secreto favoreciendo a Británico, o quizás un plato de setas, su manjar predilecto, se convertirían en los elementos clave de un drama que estaba a punto de alcanzar su clímax sangriento. El enigma de la locura de Claudio, a menudo magnificada por sus enemigos, se entrelazaba ahora con el enigma mucho más oscuro de su posible asesinato. ¿Sería Agripina capaz de llegar tan lejos para asegurar el futuro de Nerón? La respuesta, para muchos historiadores antiguos y modernos, es un rotundo sí. La espiral descendente que conduciría al emperador Claudio desde el poder absoluto del Palatino hasta su lecho de agonía y una muerte envuelta en las más siniestras sospechas, fue un proceso que se aceleró de manera vertiginosa en los últimos años de su reinado, coincidiendo con su matrimonio con la ambiciosa y temible Agripina la menor y con el progresivo ascenso de su hijastro, el joven Nerón. A medida que la salud de Claudio, nunca especialmente robusta y aquejada de diversas dolencias crónicas, comenzaba a declinar de manera más evidente, y a medida que Nerón se acercaba a la edad adulta y a la posibilidad de asumir el poder, la tensión en el palacio imperial se volvía cada vez más palpable, casi irrespirable. Agripina, consciente de que su propia posición, y sobre todo el futuro imperial de su hijo, dependían enteramente de la voluntad de un emperador anciano, enfermizo y a menudo influenciable, no cejaba en sus esfuerzos por consolidar el poder de Nerón y por eliminar cualquier obstáculo que pudiera interponerse en su camino hacia el trono. La principal amenaza para los planes de Agripina era, sin duda alguna, Británico.
el hijo que Claudio había tenido con su anterior esposa, la infame Mesalina. Aunque Británico era aún un niño, unos 3 o 4 años más joven que Nerón, era el hijo biológico del emperador y, por tanto, a ojos de muchos romanos y especialmente del Senado conservador, el heredero natural y legítimo al trono. Nerón, en cambio, era solo hijo adoptivo de Claudio, y su ascenso se debía enteramente a la influencia y a las maquinaciones de su madre. Agripina sabía que, mientras Británico viviera y mientras Claudio conservara un mínimo de capacidad de decisión, existía siempre el riesgo de que el emperador, en un momento de lucidez o de arrepentimiento, cambiara su testamento y designara a su hijo natural como su sucesor, desbaratando así todos sus planes. Por ello, una de las prioridades de Agripina fue minar la posición de Británico, apartarlo del favor de su padre y rodearlo de un ambiente hostil y de constante vigilancia. Se encargó de que los tutores y servidores de Británico fueran personas de su confianza, que lo desprestigiaran ante Claudio y que informaran de todos sus movimientos. Al mismo tiempo, promovía con ahínco la imagen de Nerón como un joven virtuoso, talentoso y preparado para asumir las más altas responsabilidades del Estado, gracias a la esmerada educación que recibía de maestros tan prestigiosos como el filósofo Séneca y el prefecto del pretorio Afranio Burro, ambos aliados de Agripina. Mientras tanto, la salud de Claudio seguía deteriorándose. Sufría de frecuentes problemas digestivos, de debilidad en las piernas, de temblores y, según algunos relatos, de episodios de confusión mental o de pérdida de memoria. Aunque seguía atendiendo los asuntos de Estado con su habitual diligencia y erudición, su capacidad física y su resistencia disminuían visiblemente. Los médicos de la corte, entre los que se encontraba el célebre Jenofonte de Cos, un griego de gran reputación que gozaba de la confianza del emperador, intentaban aliviar sus dolencias con los limitados recursos de la medicina de la época, pero sus tratamientos, dietas, baños, masajes, remedios herbales, tenían un efecto meramente paliativo. En este contexto de declive físico del emperador y de creciente impaciencia de Agripina y Nerón, comenzaron a circular con insistencia los rumores sobre posibles intentos de envenenamiento o sobre la manipulación de los tratamientos médicos de Claudio. Se decía que Agripina, con la ayuda de algunos de sus libertos de confianza, y quizás con la complicidad de algún médico sin escrúpulos, estaba administrando al emperador sustancias que minaban lentamente su salud o que afectaban su lucidez mental. Estas acusaciones, aunque difíciles de probar, encontraban un terreno fértil en la atmósfera de intriga y desconfianza que reinaba en el Palacio Imperial, donde el veneno era un arma política tristemente frecuente. Uno de los personajes clave en esta trama de sospechas fue la famosa envenenadora Locusta, una experta en el arte de los tóxicos, que según los historiadores Tácito y Suetonio, fue contratada por Agripina para preparar el veneno que acabaría con la vida de Claudio. Locusta, que ya había estado implicada en otros crímenes notorios, se convirtió así en el instrumento material de los designios de la emperatriz. La elección del veneno y del método de administración requería una gran astucia, ya que debía parecer una muerte natural o accidental y no despertar demasiadas sospechas. Las setas, uno de los manjares favoritos de Claudio, un emperador conocido por su gula, se presentaron como el vehículo perfecto para el veneno. Un plato de setas exquisitas, quizás de la variedad Amanita phalloides, conocida por su alta toxicidad y por provocar síntomas gastrointestinales severos seguidos de un fallo hepático y renal, o quizás setas comestibles a las que se les añadió un veneno más potente y de acción más rápida, como el arsénico o el acónito. El agravamiento del conflicto entre Claudio y Agripina, o al menos la creciente determinación de Agripina por asegurar el trono para Nerón antes de que fuera demasiado tarde, se hizo más evidente en los meses previos a la muerte del emperador. Se cuenta que Claudio, en algunos momentos de lucidez o de arrepentimiento por haber marginado a su hijo británico, expresó su intención de modificar su testamento o de tomar medidas para proteger los derechos de su hijo natural. Estas intenciones, si llegaron a oídos de Agripina, debieron encender todas las alarmas y precipitar sus planes criminales. El historiador Tácito, una de nuestras principales fuentes para este periodo, aunque a menudo hostil a la dinastía Julio-Claudia, narra con detalle las maquinaciones de Agripina
y la creciente angustia de Claudio. Según Tácito, el emperador, consciente quizás del peligro que corría, comenzó a mostrar un afecto renovado por Británico, abrazándolo en público y lamentando su desgracia. Estas demostraciones de afecto paternal no hicieron sino aumentar la urgencia de Agripina. Un hook interno, en esta trama, podría ser la revelación parcial de un supuesto complot anterior contra Claudio, o la mención de un médico o sirviente particularmente sospechoso en el entorno del emperador, cuyas acciones o lealtades fueran ambiguas. Por ejemplo, el papel del médico Jenofonte de Cos, quien, según algunos relatos, habría sido el encargado de administrar el remedio final a Claudio cuando el veneno inicial de las setas no resultó ser lo suficientemente rápido o letal. ¿Fue Jenofonte un cómplice de Agripina o simplemente un médico que, en su intento desesperado por aliviar el sufrimiento del emperador, le administró una sustancia que aceleró su muerte sin saberlo? La desesperación, la paranoia o la negación del propio Claudio ante la conspiración que se tejía a su alrededor son difíciles de determinar. Las fuentes antiguas lo presentan a menudo como un hombre ingenuo, fácilmente manipulable por sus esposas y libertos, o como un erudito distraído y ajeno a las intrigas de la corte. Sin embargo, también hay indicios de que Claudio era un político astuto y un superviviente nato que había logrado sortear los peligros de los reinados de Tiberio y Calígula. Es posible que, en sus últimos meses, fuera consciente del peligro que representaba a Agripina, pero que se sintiera demasiado viejo, demasiado enfermo o demasiado aislado para poder contrarrestar sus maquinaciones. O quizás, como algunos han sugerido, subestimó la crueldad y la determinación de su esposa, creyendo que su amor por ella o su posición como emperador lo protegerían. Sea como fuere, la espiral descendente se había cerrado sobre él, y el veneno, ya fuera literal o metafórico, estaba a punto de cumplir su obra. La sombra del verdugo, encarnada en la figura implacable y astuta de Agripina la Menor, y en la ponzoña invisible de un veneno cuidadosamente preparado, se cernía de manera cada vez más densa y amenazante sobre el emperador Claudio en aquel otoño del año 54. Su deterioro físico, aunque fluctuante, era progresivo, y su capacidad para controlar los resortes del poder se veía minada no solo por sus dolencias, sino también por la creciente influencia de su esposa y por el ascenso imparable de su hijastro Nerón, quien ya había cumplido los 16 años y había sido investido con la toga viril, signo de su mayoría de edad y de su aptitud para asumir responsabilidades públicas. El ambiente en el Palacio Imperial del Palatino era de una tensión casi irrespirable, una mezcla de intrigas cortesanas, de temores apenas disimulados y de una expectación morbosa ante el previsible, y para algunos deseado, final del emperador. Las descripciones que nos han llegado del estado físico y mental de Claudio en sus últimos meses son, como es habitual en las fuentes antiguas, a menudo contradictorias y teñidas por la intencionalidad de los autores. Para aquellos que querían justificar su eliminación o el ascenso de Nerón, Claudio era ya un anciano decrépito, senil, dominado por sus libertos y sus esposas, incapaz de gobernar con firmeza y lucidez. Se exageraban sus defectos físicos, su cojera, su tartamudez, sus temblores, y se le atribuían comportamientos extravagantes o ridículos que supuestamente demostraban su enajenación mental. Para otros, sin embargo, Claudio conservaba, a pesar de sus achaques, una notable capacidad intelectual, una erudición admirable y un sentido de la justicia que lo llevaban a interesarse por los asuntos de Estado y a presidir personalmente los tribunales. Su aislamiento, más que un síntoma de locura, podría haber sido una consecuencia de su creciente desconfianza hacia un entorno cortesano hostil y de su deseo de evitar las intrigas y las presiones. Las reacciones de la corte, de la familia imperial y del pueblo de Roma ante la perspectiva de la muerte del emperador eran complejas y variadas. En la corte, muchos senadores y nobles de la antigua aristocracia, que siempre habían despreciado a Claudio por su origen, lo consideraban un advenedizo a pesar de su linaje Julio Claudio, y por su supuesta debilidad, esperaban con impaciencia un cambio de régimen, confiando quizás en que un emperador joven como Nerón sería más manejable o más respetuoso con las prerrogativas del Senado. Otros, sin embargo,
Temían la ambición desmedida de Agripina y la inexperiencia y el carácter impredecible de Nerón. Entre la familia imperial, la tensión era máxima. Agripina, como hemos visto, trabajaba incansablemente para asegurar la sucesión de su hijo, mientras que los partidarios de Británico, el hijo natural de Claudio, aunque silenciados y marginados, albergaban quizás una última y desesperada esperanza de que el emperador, en un postrer acto de justicia, lo designara como su heredero. El pueblo de Roma, en general, sentía por Claudio un afecto moderado, mezclado con una cierta condescendencia por sus rarezas. Apreciaban su preocupación por el abastecimiento de la ciudad, sus obras públicas y sus espectáculos, pero también se burlaban de sus defectos físicos y de su supuesta ingenuidad. Su muerte, si no era acompañada de disturbios o de una crisis sucesoria violenta, probablemente no sería lamentada con la misma intensidad que la de un Augusto o un Germánico. Los últimos intentos desesperados de Claudio por salvarse, por redimirse ante la posteridad o por resistir a los planes de Agripina, si es que los hubo, son difíciles de discernir entre la maraña de rumores, de propaganda y de silencios que rodean sus últimos días. Algunas fuentes sugieren, como ya se ha mencionado, que el emperador, consciente del peligro que corría y arrepentido de haber marginado a su hijo británico, comenzó a mostrarle un afecto renovado y a insinuar su intención de nombrarlo su coheredero junto con Nerón, o incluso de anteponerlo a éste. Se cuenta que, en una ocasión, abrazó a Británico y le dijo: «Crece deprisa, hijo mío, para que puedas pedirme cuentas de mis actos». Estas palabras, si fueron realmente pronunciadas y si llegaron a oídos de Agripina, debieron sonar como una sentencia de muerte para el propio Claudio. El reloj inminente de su destino se aceleró de forma dramática. Agripina comprendió que ya no podía esperar más, que cualquier vacilación o retraso podría poner en peligro todos sus planes y el futuro de su hijo. El momento de actuar había llegado. El escenario para el último acto de la tragedia estaba preparado. Solo faltaba elegir el veneno adecuado y la ocasión propicia. Y esa ocasión se presentó en la noche del 12 de octubre del año 54, durante una cena en el Palacio Imperial. Claudio, como era su costumbre, se entregó con fruición a los placeres de la mesa. Entre los manjares que se le sirvieron había un plato de setas, uno de sus favoritos. Unas setas aparentemente inofensivas, pero que, según todos los indicios, llevaban en su interior el germen de la muerte. Al describir este momento de aparente calma, esta cena que precedería a la agonía, es imposible no sentir la anticipación del golpe fatal, la tensión palpable de un crimen a punto de cometerse. ¿Notó Claudio algún sabor extraño en las setas? ¿Sospechó algo en la mirada de Agripina o en el nerviosismo de los sirvientes? Las fuentes no nos lo dicen, solo sabemos que, pocas horas después de aquella cena, comenzaría su terrible y definitiva agonía. La sombra del verdugo, con el rostro sonriente y ambiguo de su propia esposa, se había cernido sobre él de la manera más íntima y más letal. La última noche del emperador Claudio, la que transcurrió entre el fatídico banquete del 12 de octubre y su muerte en las primeras horas del 13 de octubre del año 54 de nuestra era, fue una auténtica y espantosa pesadilla de dolor físico, de angustia mental y de una agonía que, según los relatos de los historiadores antiguos, se prolongó durante horas interminables, sumiendo al palacio imperial en una atmósfera de horror, de intriga y de un silencio expectante y culpable. La narración de aquellos últimos y terribles momentos, aunque teñida por la inevitable parcialidad de las fuentes y por el dramatismo inherente a un regicidio, nos permite vislumbrar con una crudeza sobrecogedora el clímax de una conspiración meticulosamente urdida y ejecutada con una frialdad implacable. Tras la cena, en la que Claudio, con su proverbial apetito, había consumido una generosa porción de su plato favorito, las setas, un manjar que, según el poeta Juvenal, Agripina le había ofrecido con sus propias manos, aunque esto es probablemente una licencia poética para subrayar su culpabilidad. El emperador se retiró a sus aposentos, quizás sintiéndose ya algo indispuesto, pero sin sospechar la gravedad de lo que se avecinaba. El veneno,
probablemente una toxina extraída de hongos venenosos como la Amanita phalloides, o quizás un compuesto mineral como el arsénico, hábilmente mezclado con las setas comestibles por la experta mano de la envenenadora Locusta, bajo la supervisión directa de Agripina, comenzó a hacer efecto de manera insidiosa pero inexorable. Los primeros síntomas, según Tácito y Suetonio, fueron violentos dolores abdominales, náuseas y vómitos incontrolables. Claudio, que ya padecía de problemas digestivos crónicos, quizás atribuyó inicialmente su malestar a una simple indigestión, a un exceso en la comida o en la bebida. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, los síntomas se agravaron de manera alarmante. Los dolores se volvieron insoportables, desgarradores. La diarrea se sumó a los vómitos, provocando una rápida deshidratación y un agotamiento extremo. El emperador, pálido como un muerto, bañado en un sudor frío y pegajoso, se retorcía en su lecho, presa de convulsiones y de un sufrimiento atroz. Los médicos de la corte, encabezados por su médico personal, Genofonte de Cos, fueron llamados de urgencia. Aplicaron los remedios habituales para estos casos, eméticos para provocar el vómito y expulsar el supuesto veneno, lavativas, cataplasmas calmantes, infusiones medicinales. Pero nada parecía aliviar la agonía del emperador. Su estado empeoraba por momentos, y la sospecha de un envenenamiento comenzó a extenderse como la pólvora por los pasillos del palacio. Agripina, mientras tanto, montaba una escena de perfecta esposa afligida, mostrando una supuesta preocupación y un dolor desgarrador por el estado de su marido, pero sin separarse ni un instante de su lado, controlando quién entraba y salía de la habitación imperial, y asegurándose de que nadie pudiera interferir en sus planes. Según algunos relatos, cuando pareció que el veneno inicial no era lo suficientemente rápido o letal, y temiendo que Claudio pudiera recuperarse, o peor aún, que tuviera tiempo de cambiar su testamento y desheredar a Nerón, Agripina decidió recurrir a un método más expeditivo. Con la complicidad de Genofonte de Cos, quien, según Tácito, habría sido sobornado o amenazado por la emperatriz, se introdujo una pluma untada con un veneno de acción más rápida en la garganta del emperador, con el pretexto de ayudarle a vomitar. Este segundo veneno, quizás a base de acónito o alguna otra sustancia fulminante, habría sido el que finalmente acabó con la vida de Claudio. La escena de la muerte debió ser espantosa. El emperador, en sus últimos momentos de lucidez, si es que los tuvo, debió ser consciente de la traición y del horror de su situación. Sus últimas palabras, si es que pudo pronunciar alguna con coherencia en medio de aquel tormento, se perdieron para siempre o fueron convenientemente silenciadas por sus asesinos. Suetonio cuenta una anécdota macabra. Se dice que, cuando Claudio ya estaba en sus estertores finales, Agripina lo cubrió con ropas de abrigo, fingiendo que tenía frío y que necesitaba reposo para ocultar su muerte durante unas horas, mientras ella y sus aliados aseguraban la sucesión de Nerón y tomaban todas las medidas necesarias para evitar cualquier oposición. El momento exacto del fallecimiento de Claudio se sitúa en las primeras horas de la madrugada del 13 de octubre del año 54. Su agonía, según las fuentes, habría durado unas 12 horas, una noche de terror y sufrimiento que puso fin a sus 13 años de reinado. La atmósfera inmediata tras confirmarse su muerte fue de una tensión extrema, pero también de una actividad febril y sigilosa por parte de Agripina y sus colaboradores. Se cerraron las puertas del palacio, se redobló la guardia y se difundieron comunicados contradictorios sobre el estado de salud del emperador, con el fin de ganar tiempo y preparar el terreno para la proclamación de Nerón. La revelación de la muerte de Claudio y el subsiguiente ascenso de Nerón al trono marcarían el inicio de uno de los reinados más infames y sangrientos de la historia de Roma, un reinado que, paradójicamente, había sido posible gracias al crimen oculto en un plato de setas y a la ambición desmedida de una madre dispuesta a todo por el poder de su hijo. El misterio sobre los detalles exactos del envenenamiento, sobre la identidad de todos los cómplices y sobre el grado de participación del propio Nerón, que entonces contaba apenas 17 años, seguiría alimentando el debate y la fascinación de los historiadores durante siglos. Pero la conclusión general,
tanto en la antigüedad como en la actualidad, es que Claudio no murió de muerte natural, sino que fue víctima de un asesinato político cuidadosamente planeado y ejecutado, un crimen que, aunque nunca fue investigado ni castigado oficialmente, tuvo unas consecuencias trascendentales para el destino del Imperio Romano. El anuncio oficial de la muerte del emperador Claudio, aunque inevitablemente se produjo tras horas de calculada dilación y de febriles preparativos por parte de Agripina y su círculo más cercano, cayó como un rayo sobre la ciudad de Roma y a medida que la noticia se difundía, sobre las vastas provincias del imperio. Aunque la salud del emperador había sido precaria en sus últimos años, y su fallecimiento no era del todo inesperado, las circunstancias sospechosas que rodearon su agonía y la rapidez con la que se proclamó a Nerón como su sucesor, alimentaron de inmediato los rumores de un juego sucio, de un envenenamiento urdido en las más altas esferas del poder. La reacción de la corte y del Senado fue, como cabía esperar en un régimen autocrático, donde la adulación y el temor eran moneda corriente, una mezcla de duelo oficial, de expresiones de condolencia protocolarias y de una apresurada adhesión al nuevo emperador. Muchos senadores, que en privado despreciaban o temían a Claudio, y que quizás albergaban esperanzas de una mayor influencia bajo un príncipe joven e inexperto como Nerón, esperanzas que pronto se verían brutalmente defraudadas, se apresuraron a rendir homenaje al nuevo César y a decretar los honores divinos para el emperador difunto. Claudio, el hombre que había sido ridiculizado por su cojera y su tartamudez, fue oficialmente deificado por el Senado, convirtiéndose en el Divus Claudius, un honor que, sin embargo, no tardaría en ser objeto de burla y de sátira, como en la famosa apocolosintosis, o calabasificación de Claudio, atribuida a Séneca, donde el difunto emperador es retratado de manera grotesca y humillante en su intento de ascender al Olimpo. Entre el pueblo de Roma, la reacción fue más genuina, aunque quizás no de un dolor tan profundo como el que había suscitado la muerte de figuras más carismáticas como Germánico o Augusto. Claudio, a pesar de sus rarezas, había sido un emperador que se había preocupado por el abastecimiento de la ciudad, la Anona, que había emprendido importantes obras públicas y que había ofrecido numerosos espectáculos y juegos para entretener a la plebe. Su muerte, por tanto, fue lamentada por muchos como la pérdida de un gobernante relativamente benévolo y eficiente, y la llegada de un emperador adolescente y desconocido como Nerón generó una cierta incertidumbre y aprensión. El destino del cadáver de Claudio fue objeto de los rituales funerarios correspondientes a un emperador romano. Su cuerpo fue embalsamado y preparado para las exequias. Se celebró un funeral de estado con gran pompa y solemnidad, en el que el joven Nerón pronunció un discurso fúnebre, probablemente redactado por su tutor Séneca, elogiando las virtudes y los logros de su padre adoptivo y predecesor. Tras las ceremonias públicas, los restos de Claudio fueron incinerados en una pira monumental en el campo de Marte, y sus cenizas fueron depositadas con todos los honores en el mausoleo de Augusto, el panteón de la dinastía Julio-Claudia. Sin embargo, incluso en estos actos fúnebres, no faltaron los detalles macabros o irónicos que alimentaron las sospechas sobre la verdadera causa de su muerte. Se cuenta que Agripina, durante el funeral, apenas pudo disimular su alegría y su impaciencia por ver a su hijo Nerón investido con todos los atributos del poder imperial. Y la propia deificación de Claudio, aunque formalmente un honor supremo, fue vista por muchos como una farsa hipócrita, una forma de acallar las conciencias y de desviar la atención sobre las verdaderas circunstancias de su final. Las consecuencias políticas inmediatas de la muerte de Claudio fueron, por supuesto, el ascenso al trono de Nerón, quien, con apenas 17 años, se convirtió en el dueño absoluto del Imperio Romano. Durante los primeros años de su reinado, el llamado Quinquenio Feliz, 54 to 59 days, c. Nerón gobernó bajo la influencia moderadora de su madre Agripina, de su tutor Séneca y del prefecto del pretorio Afranio Burro, en un período de relativa estabilidad y buen gobierno. Sin embargo, la ambición desmedida de Agripina, que pretendía seguir gobernando a través de su hijo, y el carácter cada vez más autoritario, caprichoso y cruel de Nerón, no tardarían en chocar, llevando a una espiral de intrigas, de conspiraciones y de crímenes que culminaría con el asesinato de la propia Agripina
por orden de su hijo en el año 59, y con el posterior y tristemente célebre reinado de terror de Nerón. El destino de Británico, el hijo natural de Claudio y el principal rival potencial de Nerón, también quedó sellado con la muerte de su padre. Aunque inicialmente Nerón lo trató con una aparente cordialidad, Británico seguía representando una amenaza para su poder. Apenas unos meses después del ascenso de Nerón, en el año 55 de Cristo, Británico murió envenenado durante un banquete, en circunstancias que apuntaban directamente al nuevo emperador y a su madre. Con su muerte, desaparecía el último obstáculo dinástico para la consolidación del poder de Nerón. Las nuevas incógnitas que surgieron tras la muerte de Claudio, o más bien la confirmación de las sospechas que ya existían, giraron en torno al grado de implicación de cada uno de los actores principales en el supuesto envenenamiento. ¿Fue Agripina la única instigadora y ejecutora del crimen? ¿Contó con la complicidad activa de sus libertos de confianza, como Palas? ¿Cuál fue el papel exacto del médico Jenofonte de Cos? ¿Y qué sabía o sospechaba el joven Nerón de los planes de su madre? Aunque las fuentes antiguas son unánimes en señalar a Agripina como la principal responsable, el grado de conocimiento o participación de otros personajes sigue siendo objeto de debate. Lo que sí parece claro es que la muerte de Claudio fue un crimen de Estado perfectamente ejecutado, que permitió una transición de poder relativamente suave hacia Nerón, al menos en apariencia y en un primer momento. El caos inminente que podría haber supuesto una lucha abierta por la sucesión entre Nerón y Británico fue así evitado, pero a un precio terrible, el de un regicidio que sentaría un precedente funesto y que marcaría con una mancha de sangre el inicio de uno de los reinados más infames de la historia de Roma. La muerte del emperador Claudio, envuelta en el misterio de unas setas mortales y en la sombra ominosa de la ambición de Agripina, no fue un simple episodio más en la convulsa crónica de la dinastía Julio-Claudia. Su final, ya fuera accidental o provocado, tuvo profundas y duraderas repercusiones en el devenir del Imperio Romano, y su legado, como el de tantos otros césares, es una compleja mezcla de luces y sombras, de logros notables y de miserias humanas. A pesar de sus defectos físicos, de su aparente torpeza y de la imagen a menudo caricaturesca que de él transmitieron algunos historiadores antiguos hostiles a su figura, Claudio fue, en muchos aspectos, un emperador sorprendentemente eficaz y un administrador diligente. Durante sus 13 años de gobierno, el Imperio Romano experimentó un período de relativa estabilidad interna y de expansión territorial. La conquista de Britania, una empresa militar de gran envergadura que sus predecesores no se habían atrevido a acometer o no habían logrado culminar, fue uno de sus mayores logros y le proporcionó una considerable gloria militar. También anexionó otras provincias importantes como Mauritania, Tracia y Licia, consolidando las fronteras del imperio y aumentando sus recursos. En el ámbito interno, Claudio se preocupó por mejorar la administración de justicia, presidiendo a menudo personalmente los tribunales y mostrando una cierta inclinación hacia la equidad y la clemencia, aunque también fue capaz de una gran crueldad cuando se sentía amenazado. Fomentó importantes obras públicas que mejoraron la infraestructura del imperio, como la construcción de nuevos acueductos para abastecer de agua a Roma, el Aqua Claudia y el Anio Novus, la ampliación y mejora del puerto de Ostia, fundamental para el abastecimiento de grano a la capital, y la construcción de carreteras y canales. También se interesó por la reforma del alfabeto latino, proponiendo la introducción de 3 nuevas letras, y por la preservación de las antiguas tradiciones romanas y etruscas, demostrando una erudición y un interés por la historia que contrastaban con la frivolidad de algunos de sus predecesores. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por aspectos negativos que empañaron su legado. La excesiva influencia de sus libertos de confianza, Narciso, Palas, Calisto, quienes acumularon un enorme poder y riqueza, generó un profundo resentimiento entre la nobleza senatorial, que los veía como advenedizos corruptos y arrogantes. Y sobre todo, sus desastrosas elecciones matrimoniales, especialmente con Mesalina y Agripina, lo convirtieron en víctima de las intrigas palaciegas y, en última instancia, sellaron su trágico destino. La muerte de Claudio a manos de Agripina, si aceptamos la versión del envenenamiento,
Es un ejemplo paradigmático de la brutalidad y la falta de escrúpulos que caracterizaron la lucha por el poder en la Roma imperial. La ambición desmedida de Agripina por asegurar el trono para su hijo Nerón la llevó a cometer uno de los crímenes más infames de la historia, un regicidio que, aunque quizás no fue el primero ni el último en la Roma de los Césares, tuvo unas consecuencias particularmente nefastas. El ascenso de Nerón al poder, facilitado por la muerte de Claudio, inauguró un periodo de creciente tiranía, de excesos y de persecuciones que culminaría con el gran incendio de Roma, la primera persecución organizada contra los cristianos, y una guerra civil que puso fin a la dinastía Julio-Claudia. Desde esta perspectiva, la muerte de Claudio puede verse como el preludio de una de las épocas más oscuras y sangrientas de la historia de Roma. La lección moral o existencial que se desprende de la historia de Claudio es quizás la de la fragilidad del poder y la vulnerabilidad del individuo, incluso del más poderoso, frente a las pasiones humanas como la ambición, la envidia y la traición. Claudio, a pesar de ser el emperador de Roma, no pudo escapar a las intrigas de su propia esposa ni a la amenaza de un veneno oculto en su manjar favorito. Su historia nos recuerda que, como diría Shakespeare siglos después, hay puñales en las sonrisas de los hombres, y que a menudo los peores enemigos se encuentran en el círculo más íntimo. La pregunta que sigue resonando a través de los siglos es si la historia habría sido diferente si Claudio hubiera vivido más tiempo, si hubiera logrado designar a Británico como su sucesor, o si hubiera podido controlar las ambiciones de Agripina y Nerón. ¿Habría evitado Roma los horrores del reinado neroniano? ¿Habría continuado la política de moderación y buen gobierno que caracterizó una parte del reinado de Claudio? Son preguntas contrafácticas que nunca tendrán respuesta, pero que nos invitan a reflexionar sobre el papel del azar, de la contingencia y de las decisiones individuales en el curso de la historia. Y así, el mausoleo de Augusto, donde reposan las cenizas de Claudio junto a las de otros grandes emperadores, se cerró no solo sobre los restos de un hombre, sino también sobre un misterio que sigue alimentando la imaginación y el debate. ¿Fueron realmente unas setas mortales la causa de su fin, o fue el veneno frío y calculado de una esposa dispuesta a todo por el poder? Te invito a compartir tu propia opinión en los comentarios. ¿Crees que Claudio fue una víctima ingenua de la ambición de Agripina, o fue un emperador que, a pesar de sus logros, no supo protegerse de las intrigas de su propia corte? Y si estas crónicas de los finales más impactantes y enigmáticos de la realeza te fascinan y te hacen reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y acompañarnos en nuestro próximo viaje a las profundidades de la historia, donde siempre hay nuevos secretos por descubrir y nuevas lecciones por aprender.